Hola niños, ¿cómo están? Les mando un saludo muy especial a Fiorella, Julia, Tadeo, Caleb y a cada uno de los niños que está viendo este club. Y para empezar el club de hoy, ustedes saben que lo primero que tenemos que hacer es orar, pedirle a Dios que dirija todas las actividades para que sean de mucha bendición para todos. Entonces, con los ojitos cerrados y con mucho respeto, vamos a hablar con Dios. Señor y Padre Celestial, gracias por lo bueno que eres, porque siempre nos has cuidado, porque nos has permitido tener los clubes de esta manera y porque todo este tiempo nos has seguido enseñando de tu palabra. Señor, te pido que tú dirijas cada una de las actividades que se van a hacer en el club de hoy para que sean de gran bendición para todos los niños y también para los maestros, Padre. Te pido que tú seas el que dirija la enseñanza, los cantos, el versículo, hasta la competencia. Te pido por cada uno de los niños para que tú los ayudes a estar atentos a lo que les quieres enseñar el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora vamos a empezar alabando a Dios. Y qué mejor manera que alabar a Dios con una canción que nos recuerda que nuestro Dios es poderoso y que para Él no hay nada imposible. Vamos a cantar entonces Mi Dios poderoso. ¿Listos? Mi Dios poderoso, tan grande y tan fuerte, no hay nada que no pueda hacer por ti. Mi Dios poderoso, tan grande y tan fuerte, no hay nada que no pueda hacer por ti. Él hizo los montes, Él hizo la mar, y todas las cosas son de Él. Mi Dios poderoso, tan grande y tan fuerte, no hay nada que no pueda hacer por ti. Ustedes saben, niños, que la Biblia es la palabra de Dios y ella nos enseña muchas cosas, como que debemos tener fe. Fe es creer en algo que nosotros no vemos, como a Dios. Nosotros tenemos que creer en Dios aunque no lo vemos y en sus promesas, las que nos enseñan la palabra, aunque a veces no las entendamos. Eso es tener fe. Y debemos recordar que nuestro Dios, además de poderoso, nos ama muchísimo. Y por eso vamos a cantar: el amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios, es tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios, es tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios. Muy bien, niños. Ahora ya terminamos de cantar, pero sigue la parte más importante de todas, la lección, donde Dios nos habla muchísimo. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Estar muy atentos a lo que Él nos quiere enseñar. Hasta pronto, chicos. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Vamos a empezar con la lección, que es lo más importante. Pero antes quiero saludarlos a cada uno de ustedes y también en especial a Marian, a Jesús, a Joshua y a Matías. Espero que estén muy bien. La lección se encuentra en Génesis 22. Vamos a seguir estudiando qué pasó con la vida de Abraham. Pero antes vamos a orar. Así que les pido a todos que se inclinen su cabeza y me acompañen en oración. Padre Celestial, buen Dios, gracias por el momento que me das de compartir con cada uno de los chicos tu palabra. Te pido que los bendigas y que podamos aprender esta enseñanza y guardarla en nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén.
Recuerden que hemos estado hablando acerca de Abraham, de la familia de él, de Sara. ¿Se recuerdan que Dios les había prometido un hijo y una descendencia muy grande, aunque ellos no habían podido tener hijos? Pero ya Dios les había cumplido esa promesa. La historia de hoy nos cuenta ya cuando Isaac estaba un poco más grande, era un muchacho. Y dice aquí en Génesis 22 que después de estas cosas, Dios quiso probar a Abraham. Quería saber cuánto amaba Abraham a Dios. Y entonces Dios le dijo a Abraham, Abraham, necesito que vayas con Isaac, tu hijo, a quien tú amas, y ve al monte Moriah para que me ofrezcas un sacrificio. Y entonces dice la Biblia que Abraham tomó 2 de sus siervos, a su hijo, y se fue con un asno al monte de Moriah. Y pasado 3 días pudo ver el lugar que Dios le había dicho, donde tenía que ofrecer el sacrificio. Dios le había dicho a Abraham que tenía que sacrificar a su único hijo. Y entonces Moisés le dijo a sus siervos, quédense aquí, espérenme, porque voy a ir arriba al monte a adorar a Dios con mi hijo. Y tomó el cuchillo y el fuego para hacer el sacrificio, para hacer el altar, y se fue con su hijo Isaac. Y mientras iban caminando, Isaac le preguntó, padre, pero ¿dónde está la ofrenda para Dios? Porque ellos se acostumbraban a hacer un sacrificio de un animalito. Y entonces Abraham le respondió, tranquilo Isaac, que Dios va a proveer el animalito. Y entonces cuando llegaron al lugar indicado, dice que Abraham hizo el altar, ató a Isaac, lo puso sobre el altar y tomó el cuchillo porque iba a sacrificarlo porque Dios se lo había pedido. Y cuando ya estaba a punto de sacrificarlo, dice la Biblia que el ángel del Señor le dijo, Abraham, detente. Dice, no lo hagas, porque ya me di cuenta que tú eres capaz de sacrificar a tu hijo por amor a mí, a tu único hijo. Y saben, niños, esto a mí me recuerda también al único y perfecto Hijo de Dios, que vino aquí a la tierra a morir por cada uno de nosotros. Porque Dios nos ama tanto, 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 que la única manera de poder estar con Él era hacer un sacrificio de una persona que no tuviera pecado. Y la única persona así es Jesucristo. Y por eso Jesús vino y murió por cada uno de nosotros. Y fue sepultado. Pero Él derramó toda su sangre para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y dice la Biblia que no solo murió, sino que también resucitó, para que nosotros pudiéramos ver el gran poder de Dios y que también tiene poder para salvarnos. Y entonces, así, Abraham, cuando escuchó al ángel que le dijo que se detuviera, se sintió tan gozoso. Y dice que volviendo a ver hacia atrás, vio un carnero. Un carnero era un animal que tenía unos cachos muy grandes y estaba enredado en un arbusto. Entonces, Abraham agarró a este carnero y lo ofreció como sacrificio. Y le puso por nombre a este lugar, Jehová proveerá, que en hebreo se dice Jehová Jireh. ¿Qué significa eso? Jehová proveerá, porque Dios le proveyó a Abraham un animal para que le ofreciera. Y entonces dice aquí en la Biblia que entonces Abraham bajó. Pero antes el ángel le dijo, Abraham, ya sabemos que tú nos amas. Y te vuelvo a hacer la promesa y te vuelvo a decir que tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Porque tú no me rehusaste a tu hijo y yo también te voy a cumplir la promesa. ¿Saben, chicos? Esta enseñanza de Abraham nos enseña que debemos ser niños de fe. La fe es cuando creemos en aquello que ni siquiera hemos visto. Por ejemplo, cuando nuestros papás nos dicen, bueno, si pasas el año, al final vamos a ir de paseo. Entonces usted ya sabe que al final de año van a ir de paseo, aunque todavía no han ido de paseo. Pero están completamente seguros que sus papás le van a cumplir esa promesa. Eso se llama fe. Es cuando estamos completamente seguros que algo va a suceder, aunque no lo hayamos visto. Y nosotros tenemos que ser así. Tenemos que tener un corazón muy humilde para entender que Dios cumple todas las promesas de la Biblia. Si Dios nos dice a nosotros
que debemos ser obedientes a nuestros padres para que nos vaya bien en esta tierra. Tenemos que tener fe y obedecer a nuestros papás porque vamos a saber que nos va a ir bien porque Dios lo dice en su palabra. Si Dios nos dice a nosotros que si creemos en Jesús, que murió en la cruz y que Él nos puede limpiar de todo pecado y que cuando muramos vamos a ir al cielo, tenemos que tener fe y creer en esa promesa, aunque todavía no estemos en el cielo, pero sabemos que Dios la va a cumplir. Entonces, espero que esta lección la guarden en sus corazones y que todas aquellas cosas que Dios nos dice en su palabra, la obedezcamos y tengamos fe de que Dios va a cumplir cada una de sus promesas. Entonces, ¿qué les parece si oramos para terminar la lección? Señor, nuevamente gracias por la oportunidad que me das de compartir con los chicos. Bendícelos a cada uno de ellos. Y en especial, Señor, si habrá alguien que no te tiene en su corazón, que nos pueda contactar y explicarles el plan tan maravilloso que tienes para nosotros por medio de tu palabra. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Y ahora también van a aprender algo muy importante, que es el versículo. Así que presten mucha atención. ¡Chao! Hola chicos, espero que con ustedes esté muy bien. Y bueno, ya llegamos a la hora del versículo. Antes de empezar quiero saludar a Ariel, a Brigitte, a Brandon y a Pablo. Un saludo especial para ustedes y para todas sus familias. Y bueno, habiendo dicho eso, vamos a aprender nuestro versículo. El versículo hoy no es completo, es una partecita chiquitita. Ya van a ver que está súper fácil. Así que vamos para allá. Muy bien, niños, ahora sí vamos a comenzar con el versículo. Y bueno, vamos a aprenderlo en dos partes. Muy bien, la primera parte es muy pequeñita y dice así. Por la fe, Abraham. Solo es eso. Por la fe, Abraham. Y bueno, vea que aquí tenemos a Abraham. Y la segunda parte dice así. Cuando fue probado, ofreció a Isaac. Recuerden que Isaac era su hijo. Ustedes lo vieron en la lección, ¿verdad? Entonces dice así. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y cuando se refiere a ofreció, bueno, como vieron en la lección, se refería a los sacrificios que ellos hacían, ¿verdad? Eso que pueden ver ahí es un altar y ellos pues normalmente ofrecían animales a Dios. Y bueno, ustedes ya saben la historia, que Dios le pidió que ofreciera a su hijo, al único hijo que él tenía, que le costó 100 años para tener un hijo. Recuerden que durante todo ese tiempo no tuvo un hijo hasta que fue Dios que le prometió que Sara, su esposa, iba a quedar embarazada. Y fue cuando nació Isaac, o sea, era el único hijo que tenía y Dios le pidió que lo sacrificara. Pero ustedes saben que todo eso Dios lo hizo porque Él tenía un plan y Él lo único que quería era probar la fe de Abraham. Y bueno, así fue. Dice así la Biblia que, eh, bueno, este versículo está en Hebreos 11, 17a. Y como les dije, solo nos vamos a aprender la primera parte del versículo, porque la segunda parte dice así. Y él que había recibido las promesas ofreció su unigénito. Cuando dice así, su unigénito se refiere a Isaac, porque Isaac era su único hijo. Entonces dice así el versículo. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el versículo se encuentra en Hebreos 11, 17a. Y para que ustedes sepan, este versículo en Hebreos nos habla y nos cuenta un poquito de lo que Abraham estaba pensando cuando él iba de camino a ofrecer a Isaac. En el versículo 19 dice que Abraham, mientras él iba, él pensó esto. Dice así el versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Él sabía que posiblemente eso que Dios le había pedido era una prueba y que él, aunque él sacrificara a Isaac, él sabía que Dios tenía el poder para levantarlo de los muertos. Entonces él, aún así, con la incertidumbre, porque él solo estaba pensando esto, él no sabía si eso iba a pasar, si eso iba a pasar. Así que él fue con esa incertidumbre y sacrificó a Isaac porque él le tenía fe en todo lo que Dios le había dicho. Él posiblemente, bueno, tenía miedo, claramente él tenía miedo, estaba asustado, pero todo eso no le impidió para hacer la voluntad de Dios y él sabía que Dios tenía un plan. Por eso la Biblia dice eso, que él sabía posiblemente que Dios iba a hacer algo después de que él cumpliera lo que Dios le había pedido. Y así fue. Sabemos que Dios le impidió que le hiciera algo porque mandó a un sacrificio, a un animalito, en vez de Isaac.
Y bueno, el versículo, como ya les dije, está en Hebreos 11, 17a. Nos vamos a aprender solo la parte A. ¿Y qué es lo que decía? Por la fe, ¿quién? Por la fe, Abraham, ¿qué seguía? Cuando fue probado, ofreció a Isaac. Entonces, ¿cómo dice? Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Hebreos 11, 17a. Ese es todo el versículo. Vamos a repetirlo otra vez. Hebreos 11, 17a. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Hebreos 11, 17a. Y bueno, como ustedes ya vieron, este versículo nos habla de la gran fe que tenía Abraham. Sin importar eh, el costo, él estaba dispuesto a hacer todo lo que Dios le pidiera. Y bueno, sabemos que Dios siempre tiene un plan para todo. Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Y Dios sabía que, bueno, Isaac era el único hijo de Abraham y él no le iba a permitir que le pasara algo. Simplemente él lo estaba probando para ver si él podía ser digno para liderar al próximo, a su próximo pueblo, porque sabemos que de Abraham viene Israel, que es el pueblo de Dios. Abraham, digamos que es el padre de toda la nación de Israel. De ahí viene. Y Dios se la prometió a Abraham. Por eso Dios lo único que quería era probar a Abraham. Y él pasó la prueba. Y bueno, sabemos que le fue muy bien y que Dios tenía todo preparado. Y eso nos habla que nosotros tenemos que siempre tener nuestra fe puesta en Dios, independientemente de lo que Dios nos pida. Muchas veces pensamos que lo que Dios nos pide a veces es difícil, pero bueno, pensemos en esto que Dios le pidió a Abraham. Esto supera cualquier dificultad que nosotros pudiéramos tener, porque que nosotros tengamos que sacrificar a un ser querido o a un hijo, nosotros ni siquiera podemos imaginar que algo malo le pase a nuestra familia. Algo malo, no que nosotros lo que usamos, sino, por ejemplo, que ustedes estén jugando y tal vez un hermanito se cae y el susto que todo el mundo se pega por el hermanito que se cayó. Imagínense si eso nos asusta. Imagínense lo que Abraham sintió cuando Dios le pidió esa tarea. Eso fue sumamente difícil y Abraham lo pidió, así que nosotros no tenemos excusa, tenemos que poner nuestra fe en Dios, sea cual sea lo que Él nos pida, porque Él siempre tiene un plan y Él quiere lo mejor para nosotros, nunca nos va a pedir cosas que nos vaya a afectar, porque Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Y bueno, esto es lo que nos dice todo el versículo, que era lo que decía Hebreos 11, 17a. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y bueno, ya terminamos, así que vamos a volver. Muy bien, ya volvimos. Ya espero que se lo hayan podido aprender porque estaba muy pequeñito. Y también nos va a ayudar para la competencia. No se les olvide tenerlo en cuenta y recordarlo para contestar las preguntas y poderlo decir. Y bueno, habiendo dicho todo eso, yo me despido. Hasta la próxima. Chao. Hola chicos, vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos el día de hoy. Dice así que la lección bíblica estuvo en Génesis 22 del 1 al 18 y vimos acerca de cuando Dios le ordena a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. La enseñanza principal es que debemos ser niños de fe y el versículo de memoria lo podemos encontrar en Hebreos 11:17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Dicho esto, vamos a repasar los puntajes que habían hasta el día de hoy. En la tabla de puntos tenemos a Marian con 600, a Julia Tadeo con 600 y a Ariela con 560 puntos. Ahora, los puntos actuales serían: Marian con 700, Julia y Tadeo con 700 y Ariela con 660. Recuerden muy bien que contesten las preguntas en ajaslides.com para ganar los 100 de la semana. El enlace lo pueden encontrar en la descripción. También pueden ponerse al día con las tareas pasadas y tienen tiempo hasta el jueves 1 de diciembre. Les animo a todos a participar, chicos, y espero que cada uno de ustedes tenga un precioso día y que el Señor les bendiga. Hasta luego.